Bueno, ¿sí se acuerdan? Sí. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando falle el corazón y mi vida mortal, yo poseeré con él ahí reposo eterno. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Amén. Muy bonito himno. Es una progresión, empieza desde la ceguera, desde la oscuridad, y va diciendo el tiempo, su gracia, ¿verdad? Recibió la gracia. Luego hay peligros en la vida, no es como que uno se hace cristiano y ahora se vuelve millonario y anda en aviones, ¿verdad? Y luego hay peligros y hay dificultades. Y luego hay la muerte, falla el corazón, y luego habla que cuando estemos en el cielo es cuando comienza lo bueno. Bueno, abramos nuestras Biblias, la página 976. Vamos a terminar esta sección de la purificación del templo que comenzamos la semana pasada. Página 976, Juan 2, del 13 al 25. Se lo voy a leer rápidamente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto,
y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que vimos el domingo pasado, Jesús viene al templo y vimos algunas razones por las cuales vino a limpiar el templo. Rápidamente, como resumen el templo de Israel, está situado en el monte donde Dios pidió el sacrificio del hijo de Abraham, ¿verdad? Y que en ese templo Dios dio un sustituto, un animal sustituto para el hijo de Isaac. O sea que Isaac no tuvo que ser sacrificado, sino que Dios dio un sustituto, un sacrificio sustituto. Fue idea del rey David. Dios responde al deseo de David de hacerle un templo y le dice que Dios edificará casa, aunque el descendiente de David edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que uno que iba a venir de David iba a edificar una casa, en vez de decir templo, una casa, y Dios es el que va a afirmar esa casa para siempre. El hijo de David, Salomón, edifica el primer templo que fue destruido 3 veces y ahora está en ruinas en Israel. Ahorita ese templo está en ruinas. Solo hay una pared que está levantada y no es parte del templo, bueno, mejor ni les digo, ya se me olvidó qué era, pero ¿por qué es que Jesús limpia el templo? Primeramente dijimos profecías. Habían profecías en el Antiguo Testamento que aludían a este suceso. Dijimos Zacarías 14:21, hablando de la era del Mesías, del tiempo del Mesías, dice: no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová. Y Malaquías 3:3 dice que Jehová vendrá y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y los hijos de Leví son los sacerdotes. Los sacerdotes de Israel siempre eran de la tribu de Leví. Y dice que va a venir uno y los va a limpiar. Pues, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba limpiándoles el cochinero de animales que tenían ahí. Y que no estaban, pero más importantemente para limpiar sus corazones, ¿verdad? Porque ellos estaban obstruyendo la oración al Señor. Pero entonces vimos, eran profecías, segundamente, para amonestar al pueblo por robarle la gloria a Dios. Jesús dice en el verso 17, no hagáis la casa de mi Padre un mercado. Y vimos también que en otro tiempo, hay otra vez en el ministerio de Jesús limpia el templo una vez y luego al final del ministerio otra vez. Y eso está descrito en los otros evangelios, en los sinópticos. Marcos 11:17 nos dice que Jesús les pregunta, ¿qué no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es la misma cosa que están haciendo. Están robando la gloria a Dios. Hice un poquito de estudio para traerles ese verso de la semana pasada, no les dije, pero es Jeremías 7, del 8 al 11, que Jesús está recitando. Jeremías 7, 8 al 11, dice esto: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Andan hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. O sea, están dando holocaustos, están dando sacrificios al Dios falso Baal. Y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Acaso es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. La Nueva Versión Internacional dice, ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Les está diciendo, ustedes andan haciendo todas sus porquerías, son los hipócritas, y luego vienen a mi casa, según esto, a estar con el Dios de Israel, y están haciéndola una cueva de ladrones. O sea, buscan protección de Dios cuando sus vidas no aparentan nada como a la gente de Dios debería.
La conclusión es que la amonestación es que son hipócritas, hurtan, matan, adulteran y son idólatras, pero vienen a la casa de Dios como si lo amaran. Esto es claro en que hacen la celebración de Pascua, pero al vender los animales y cambiar el dinero, no dejan que la gente ore al Señor. Su interés está en el festival visible, en morar con el Señor en oración, en vez de morar con Dios en oración que nadie más puede ver. Cuando ustedes oran en sus casas, nadie más está viendo qué religiosos y buenos son. Y a Dios eso es lo que le trae más gloria. Que confiemos en Él y que busquemos morar con Él. Ahora no vayan a sus casas a orar y digan, y sientan como que están poniéndole puntos con Dios. Porque ahí se meten en otro problema. ¿Verdad? Pero eso demuestra, cuando tú amas a alguien en verdad, que no nada más es para que otros te vean. Y eso es como era esta gente. Les gustaba ser las autoridades del templo porque les daba estatus con la gente. Bueno, entonces, y quiero mostrarles la tercera razón por la que Jesús limpia el templo, es para anunciar el nuevo templo. Y eso lo vemos en el versos 18 al 22. Lo leemos de nuevo. Llegan los judíos y le dicen, ¿qué señal nos muestras? ¿Verdad? ¿Qué señal nos muestras porque haces todas estas cosas? Aunque los sacerdotes tienen autoridad por su posición para pedir credenciales, su pregunta muestra deficiencias. ¿Sí me explico? Ellos tienen autoridad. Si llegara a un huerquito y empezara a echarle spray como, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, spray painting, que dejan horribles las paredes el graffiti, sí, que se ve horrible y en la pared de alguien más. Si llegara alguien, claro que es su autoridad venir y decir qué andan haciendo en el templo, desecrándolo. Entonces vienen ellos y tienen esa autoridad, pero su pregunta tiene deficiencias. Primero, muestran que no han reflexionado o examinado si la acción que Jesús hace es justa. O sea, no han reflexionado si Jesús tiene bases en lo que les está diciendo. Y Jesús tiene bases, ¿verdad? ¿Cuáles son sus bases? Los versos que les dice del Antiguo Testamento. En vez de arrepentirse y tomar la amonestación, luego vienen y ¿cómo se dice? Como están enamorados con su autoridad, vienen a quitar a Jesús, a removerlo, a decirle, tú no eres nadie para decirnos esto. En vez de reflexionar, ¿verdad? Hay veces que a un cristiano lo regaña uno que no es cristiano y le dice, ¿cómo es que tú cristiano haces esto? Y decir, bueno, ¿tú quién eres para decirme a mí si tú ni eres cristiano? No, uno debe de reflexionar también, ¿verdad? Y decir, y reflexionar que cómo estamos nosotros siendo reflexión de quién es Dios, de quiénes somos hijos de Dios, que venimos en el nombre de Dios, pero nos comportamos como no debemos. Entonces, ellos, aun y si Jesús no tuviera la autoridad, que sí la tiene, Él es Dios, ese es su templo. Pero aun y si no la tuviera, no han reflexionado en eso, es una deficiencia. El hombre sabio toma hasta cuando un enemigo lo critica, lo piensa. Bueno, y vemos la segunda deficiencia, es que muestran que sospechan que Jesús sí es enviado de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se presentan con Él? ¿Verdad? ¿Cómo es que muestran que sospechan que Jesús sí es enviado de Dios? Le piden la señal. Jesús ha hecho señales y la gente está hablando de Él. Entonces vienen con Él y le dicen, a ver, muéstranos una señal, ¿verdad? Pero eso es una grosería, venir con Dios y andarle diciendo que nos dé señales. Como si nosotros pudiéramos decirle a Dios que se sometiera a nuestra voluntad, ¿verdad? Yo conozco un muchacho que me dijo eso una vez y a mí me dio miedo porque pensé que Dios lo iba a destruir ahí enfrente de mí. Le dijo, a ver, destrúyeme ahorita, ¿verdad? Esa es la señal que quería. Le dije, pídele otra, ¿verdad? Pero ven, esa es la actitud que tiene la gente cuando se presenta con Jesús y le dice, a ver, hazme una señal. Y Dios no es así, porque Dios
no se va a someter a la voluntad del hombre. El hombre está para someterse a la voluntad del Señor. Y si Dios se sometiera a nuestra voluntad, dejaría de ser Dios, ¿verdad? Él nos estaría mintiendo de cómo la relación debe ser. Es como cuando la mamá hace todo lo que el niño le diga. Es algo ridículo. Aguas, ¿verdad? Aguas. Porque empezamos a hacer todo lo que el príncipe, ¿verdad? Y lo levantamos. El principito dice, y todo. Y luego al huerco lo hacemos horrible, ¿verdad? De adulto no sabe no se puede someter a autoridades, no puede relacionarse con nadie, nadie lo puede criticar. ¿Quieres una pluma? Hay que tener cuidado. Pero es igual, y les muestro eso porque los padres son autoridad de los hijos. La Escritura habla del hombre, es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y los padres son cabeza de los hijos. Y dice, pero como el Padre es cabeza de Jesús, es algo que es parte del orden de todas las cosas. Entonces, por eso es una analogía prudente. Pero aquí los hombres vienen y Jesús tiene autoridad sobre ellos, pero le dicen, a ver, muéstranos señales. Y fíjense cómo responde Jesús. Jesús les dice, destruyan este templo, como lo vemos aquí, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero estaba hablando de su cuerpo. Entonces Jesús no les responde de acuerdo a su pregunta. ¿Sí o no? Parece que sí, parece que no. Si tú vienes con Jesús y le dices algo y Él te dice, si tú le dices, Jesús, ¿me puedes dar algo de tomar? Y te dice, hay unos perros que están por allá corriendo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el agua. No, Jesús no es así. Jesús sí responde a lo que les dicen, pero Jesús siempre va más allá. Hay más profundo, está hablando con el problema real. Cuando una pareja viene Cuando una persona viene porque tiene problemas maritales, a veces en el matrimonio, y vienen con un pastor, empiezan, y muchas veces el problema está en el corazón de la persona, pero llega la persona y quiere hablar de cómo el esposo, bueno, no voy a dar ejemplos, pero empieza a dar todas las cosas que el esposo debería de cambiar, y ahí estamos hablando del que no está presente, y que el pastor debe decir, bueno, pero vamos a hablar primero contigo, conoces a Jesús, ¿verdad? Has hecho paz con Dios. Te ha perdonado Dios por tus injusticias. Porque primero Dios tiene que perdonarte a ti. Por injusticias más graves que cualquiera que te haya hecho tu esposo a ti. Entonces Jesús es así. Cuando viene alguien y le habla de algo en la periferia, en lo que está en la superficie, Él va al núcleo y te dice, primero vamos a lidiar con tu corazón y luego vamos a ver si todavía tienes quejas. Jesús les dice, destruyan este templo. Estos hombres son hipócritas, no les interesa el Dios del templo. Entonces Jesús les dice, destrúyanlo. Y yo, que a mí sí me interesa el templo, yo lo levanto en 3 días. ¿Sí lo ven? Pero ellos destruir el templo. Cuando a Jesús lo juzgan para matarlo, dicen los mentirosos que Jesús prometió que iba a destruir el templo. Y Jesús jamás dijo eso. Eso lo prometió Dios en las Escrituras, que si no se portaban bien, lo iba a destruir, y sí lo hizo. Pero Jesús no dijo que Él lo iba a destruir, les dijo a ellos, ustedes que según esto quieren tanto el templo, y quieren señales, yo les hago la señal, destruyan el templo. ¿Saben qué? Está diciendo, confiesen que no les interesa el templo, dejen de ser hipócritas y venir con Cristo, o venir con Dios, cuando en realidad solo les importa las cosas buenas que vienen de Él, pero no someterse a Él y adorarlo a Él, y orar a Él, y amar a Él. Esa es nuestra aplicación para nosotros, pero es lo que está diciendo, destrúyanlo, van a ver que yo lo levanto en 3 días, y entonces está el doble sentido. Jesús habla de lo físico, y luego habla de algo más profundo, en que Jesús es el verdadero templo. Y ¿saben qué? Los hombres sí van a destruir el templo de Dios, que es Jesús, el nuevo templo, y Él sí lo va a levantar en 3 días. Increíble. La profundidad de Jesús es, y la manera de dar ese doble sentido es hermoso. Y también
también empieza a sacar de nosotros cómo podemos ser superficiales como estos fariseos. No nada más, la gente hoy en día le echan mucho a los fariseos, cuando en realidad debemos de ver que nosotros somos como los fariseos. Ellos están ahí, pero nosotros hubiéramos estado ahí, si nos hubiera tocado, y seríamos iguales, o peores, como dice Cantinflas. Jesús habla de su cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo de Jesús, el templo? Primeramente, Jesús es el descendiente de David, como Salomón es el descendiente de David. Es digno de levantar la casa de Dios. Entonces, él cumple esa profecía. 2, en el templo Dios habita, ¿verdad? Dios habita en el templo físico. Viene el nuevo templo. ¿Qué es Jesús? Es Dios encarnado. Es Dios cubierto en cuero. El cuerpo de Cristo es el lugar donde habita el Señor Dios. Y por eso es el templo. 3. En el templo los sacerdotes hacían los sacrificios de animales. Sacrificios imperfectos que se tenían que hacer año por año. En Jesús el sacrificio es perfecto. Es una vez para todos, para siempre, dice. Jesús muere y ese sacrificio ya está, es perfecto, y todo el que tome ese sacrificio como suyo, todo el que diga Jesús murió por mí y se fíe de Cristo, ponga su confianza en Cristo, recibe la obra de ese sacrificio, que es purificar por los pecados perfectamente, como los animales no lo podían hacer. Eso la gente lo sabía, por eso cada año se hacían los sacrificios. Entonces Jesús es el templo, pero es el sacrificio del templo, ¿verdad? Es el sacrificio del mismo templo. Jesús también es el sacerdote, porque el sacerdote era mediador de la gente para traer los sacrificios. Entonces en Jesús están todas las cosas que habitaban en el templo. El sacrificio, ¿verdad? Dios que moraba en el templo, el sacerdote que es mismo Jesús, nuestro mediador, el que intercede por nosotros. La Biblia dice que es el mediador perfecto, el único mediador entre el hombre y el Señor, el Padre. Hoy en día se habla de muchos diferentes mediadores, solo hay uno. 4, Jesús ahora está en el cielo y reina aún para siempre. ¿Y cómo reina Jesús en la tierra? Con el Espíritu Santo que mora en los cristianos, que mora en la iglesia verdadera, en los que han sido transformados, y nos habla hoy por medio de su palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y todavía el sacrificio de hace 2000 años es posible de darnos salvación hoy, por ese medio. Entonces Jesús sigue siendo ese templo. Ahora, entonces eso es lo que Jesús le está diciendo en este lugar. Dice, yo soy el nuevo templo. Todo el que viene a mí puede ser salvo, puede tener la salvación, porque yo como templo doy el sacrificio perfecto. Ya no va a haber un templo de piedra. Pero nadie lo entendió. Y está bien, Jesús sabía que nadie le iba a entender, pero sabía que los elegidos de Dios, los discípulos, entenderían lo que dijo, porque el hecho de que Jesús haya dicho, destruyan el templo, era impactante. Destruir un templo en el tiempo de Roma tenía la pena de muerte, y por eso a Jesús lo acusaron de decir que lo iba a destruir, ¿verdad? Porque es un atentado a algo que es pena de muerte. Entonces es algo que se les quedó grabado, pero aún no había entrado a sus corazones y los había transformado, porque Jesús aún no había muerto y resucitado. Bueno, vean ahora, y hablando de eso, de que aún no los había transformado, de creer intelectualmente, pero no en el corazón, vemos del verso 23 al 25, que estando ahí Jesús estaba haciendo señales, ¿verdad? Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús estaba haciendo señales. Y la gente creía aquí. Decían, este es el Mesías. Este tiene que venir de Dios. Porque por las cosas que hacía. El hombre puede ver señales y aún no recibir la verdad.
Y es por eso también que Jesús les dice, de nada les sirve que les haga una señal a ustedes sacerdotes, porque el problema es que ya han recibido señales en el Antiguo Testamento de cómo deben de estar en el templo y no lo hacen. No necesitan mis señales, ya tienen bastantes profecías y palabras del Antiguo Testamento. Pero ustedes no aman a Dios. Si les hago señales, me estoy sometiendo a ustedes. Bueno, dice, entonces el hombre puede ver señales y aún no recibir la verdad. En Juan 10 vemos a los que han visto muchas señales, pero aún no creen en Jesús. Y que cuando Jesús les dice que Él y el Padre son uno, agarran piedras. Y cuando ve Jesús que están agarrando las piedras, les dice esto: oigan, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Verdad? Han visto las señales, pero aún lo quieren apedrear. Porque no lo aman, porque no lo reciben, porque no pueden aceptarlo por quien es, porque no reciben su amonestación tampoco. En Romanos 1:18 habla de este rechazo de la verdad como algo voluntario del hombre. Escuchen, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, la ira que Dios tiene contra el pecado se revela ante los hombres, pero los hombres la detienen con su injusticia. Suprimimos la verdad. Sabemos que no debemos de mentir, pero somos mentirosos. Y decimos, bueno, Dios me va a juzgar, pero me va a encontrar bueno porque yo no maté. Así que bajamos el estándar de Dios y lo suprimimos. Y suprimimos la ira de Dios que interiormente sabemos está sobre nosotros si no estamos en Cristo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le damos gloria, no lo alabamos. No le damos gracias porque podemos estar aquí respirando. No hay gratitud en nuestros corazones. Y cuando uno no tiene gratitud, que es la razón por la que Dios nos da buenas cosas para darle gloria, demostramos que nosotros nos atribuimos la gloria a nosotros y pensamos que el hecho de que tenemos todas estas buenas cosas nos las merecemos o provienen de nosotros como si fuéramos dioses. Por eso dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos volvimos necios y luego habla de que nos hacemos idólatras. Y por eso digo que nosotros asumimos que lo que tenemos lo merecemos, o que lo que tenemos no tenemos que dar gracias. No lo valoramos. Y entonces nos hacemos idólatras de nosotros mismos. Por ejemplo, hay una señora que hay una historia que ya se las he contado yo creo, de una señora que tiene 3 hijos que los 3 siempre andan entrando y saliendo de la cárcel. Pero ella siempre anda diciendo que sus hijos son buenos y que siempre hay alguien que les está echando la culpa y que no es de ellos, y los hijos están ahí, entran y salen. Entonces, no, los hijos son buenos, pero cuando vienen a visitarla, uno de ellos esconde todas las tarjetas de crédito. Interiormente nosotros nos mentimos, el corazón está desesperadamente enfermo. El corazón nos miente de la realidad. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios que nos da sobriedad. Esa señora necesita la palabra. Hay conocimiento, pero no hay arrepentimiento y convicción de pecado. Creen en Él, estos señores creen en Él, pero su confianza es superficial. Es como los señores también que le piden a Dios, que lo andan buscando para que les dé pan físico. Pero cuando Cristo les dice que tienen que comer de Él, de su cuerpo, o sea, que tienen que creer en Él como su Salvador, se van tristes. ¿Y por qué? Porque a Él no lo quieren, solo quieren sus juguetes, sus provisiones. Quieren a Dios bajo sus pies, bajo su reino. Ese es el pecado de Adán.
Y Jesús dice, mira, les voy a dar, pero les doy tantito para que vean que soy Cristo. Pero tienen que reconocer sus pecados. Igual con la señora, bueno, lo vamos a ver después. Hay otro ejemplo, hay una mujer joven que yo conocí y le dije del Evangelio, oramos juntos y a los pocos meses andaba con un muchacho y estaban muy mal. Y terminó años después, embarazada. Pero cuando yo la vi que estaba con un muchacho que no era cristiano, que no le interesaban las cosas de Dios y que estaban en el pecado, y le dije yo, ¿sabes bien que estás en rebelión, en rebeldía contra Jesucristo? Y me dijo con la cara agachada, me dijo, sí lo sé, y espero que algún día pueda regresar a Él. ¿Pero qué escogió? Escogió el mundo. Escogió la idolatría porque dijo, tú Dios no eres mi Dios. Yo puedo decidir con quién estoy cuando yo quiera. Así eran estos que creían, como la joven. Ellos sabían quién era Jesús, pero su fe era superficial, intelectual, pero de corazón no estaban entregados a Jesús. Y Jesús lo sabe, porque sabe lo que está en todo hombre. Dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué dice esto? Que Jesús es Dios. Jeremías 17 dice, yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón. Si Cristo sabe lo que hay en nosotros, entonces ¿qué debemos hacer? Las últimas palabras del Salmo 2 nos pueden ayudar. Ya hemos estudiado el Salmo 2 y finalmente dice, servid a Jehová con temor y alegraos, que tengan alegría, pero dice con temblor, con reverencia, porque no queremos posados frente a Dios a obrar de una manera que sea incorrecta. Queremos darle gloria a Dios, queremos mostrarle que lo amamos. Estos hombres no mostraban su amor a Dios en el templo, ¿verdad? Era una irreverencia increíble andar haciendo de su templo un mercadito. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Así termina el Salmo. Casi, falta un verso, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Dice, Dios no anda diciendo que hay infierno y que hay flamas y que hay ira y que hay horrores, nada más porque sí o nada más para molestarnos. No es nada más para decir, sométeteme o te va a ir mal. Es una advertencia. No podemos escoger a Jesús nada más para salvarnos del infierno. Dios es digno de gloria, digno de alabanza, pero nos está diciendo lo que en realidad viene. Es una advertencia y hay que tomarla con sobriedad. Y que recibamos ese regalo, porque Jesús no es uno que no conoce el castigo. Jesús fue a la cruz y toma nuestros pecados en la cruz. En la cruz Jesús recibió la ira del Padre que tenía por nuestros pecados. Recibió el castigo en nuestro lugar. Eso es amor. Esa es la motivación para servirlo, para darle gloria, porque nos amó aunque no lo merecíamos. Dice, arrepiéntete de vivir para ti mismo y entrega tu vida a Cristo. Esto es como yo estaba leyendo el Salmo, lo traduje para hoy. Dice, arrepiéntete de vivir para ti mismo y entrega tu vida a Cristo. Servid a Jehová con temor. Sírvelo, alégrate con reverencia a la grandeza de Jesús. Dale honor en todo lo que haces, para que no te mande al infierno en el día del juicio. Esto es porque Jesús pagó un gran precio en la cruz para salvar pecadores, y todo el que menosprecie su sangre tendrá que pagar por ello. Pero bienaventurados los que en humildad y arrepentimiento reciben su regalo de salvación y en Él confían. Así que confiemos en Jesucristo hoy. Y si estamos como los fariseos, si estamos como las autoridades del templo, estamos en el templo pero no estamos con Cristo, aguas, arrepiéntanse. Señor Jesús, te adoramos, Señor, por tu gran gracia, por tu
suspicacia en hablar con estos hombres con la profundidad y el sentido. Padre, te damos gracias que nos has dado tu palabra para entender más que lo que entendieron estos hombres en el templo, que nos dice que hablabas de tu cuerpo, que lo has entregado para nosotros. Cuánta gracia recibimos día con día y en los domingos al escuchar y al venir a leer de tu palabra, cómo nos has amado. ¿Cómo nos has amado cuando no te merecemos? Señor, te pido, te ruego por algún alma aquí que aún esté en rebeldía contigo y que esté tratando de usarte para tener pan físico. Te pido que cambies su corazón, Señor. Los traigas a un arrepentimiento real, que comiencen a odiar su pecado, que comiencen a odiar su rebeldía contra ti, Señor. Y te pido también por los que han confesado ser tuyos y que aún en la oscuridad, donde nadie los puede ver según ellos, que tú los puedes ver, Padre, hacen lo que tú has dicho que no deben. Trae arrepentimiento, Señor. Trae convicción y tráenos vida nueva, porque de todo el arrepentimiento siempre hay el arrepentimiento real. Siempre hay felicidad, hay alegría, hay gozo, y por eso podemos decir como el salmista, que vengan con alegría y con temblor. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, y te oramos en tu nombre, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.